Hola, ¿qué tal? En este video vamos a complementar el último tema que revisábamos sobre evolución del sistema nervioso. Y bueno, para ello lo que pues yo quiero mostrarles es pues básicamente mi trabajo de titulación que tiene que ver precisamente con evolución y evolución no tanto del tamaño o la estructura cerebral, sino más que nada de la organización del cerebro en general. El estudio se llama, es un estudio comparativo del arreglo de proyecciones somatosensoriales entre lóbulos de paleo y neocerebelo. Y bueno, para comenzar retomando algunos conceptos que ya hemos revisado, la evolución del comportamiento pues forma parte también de la evolución del sistema nervioso. Esto pues obviamente se refleja desde nuestros genes hasta la manera en cómo nos comportamos. Tomando eso como base, pues recordando la definición de evolución, que es el cambio de los sistemas biológicos a través del tiempo, bueno, pues este cambio se ha ido derivando a partir de la selección natural. Y gracias precisamente a esta selección natural, a la evolución por selección natural de Darwin, pues podemos entender hoy toda la biodiversidad que podemos observar en el mundo. De tal manera que, pues como revisamos en temas anteriores, bueno, pues la estructura de la evolución del sistema nervioso se puede, digamos, ver a través de los estudios comparativos, en donde, pues, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver la cavidad craneal de un Homo sapiens, de nosotros, con la de un pan troglodita, que es, pues, un chimpancé. Y si comparamos, por ejemplo, con otras especies como sería el Microcebus murinus, o sea, un lemur, pues sí vamos a encontrar una diferencia grande en el tamaño del cerebro, pero no así en términos de estructuras. Básicamente lo mismo que podemos encontrar en los mamíferos, pues es en general lo mismo. Es decir, vamos a encontrar un telencéfalo, un diencéfalo, un mielencéfalo, es decir, todas las estructuras en general vamos a encontrarlas. Si bien no tanto en tamaño, sí pues vamos a ver que esta evolución se fue reflejando de manera diferenciada. Esta gráfica lo que compara es precisamente cómo ha ido evolucionando la neocorteza, que son los puntos en blanco, que entre diferentes especies de mamíferos pues se puede observar que ha ido creciendo constantemente. Y en puntos negros se hace referencia a la evolución del cerebelo, que pues si bien también ha ido evolucionando, más bien se ha mantenido en un nivel estable. Hay algunos casos en donde el cerebelo destaca, como puede ser el caso de los cetáceos. En el caso de los cetáceos, casi del lado derecho, se puede observar que sale del promedio de evolución comparado con otros estudios. Y bueno, para hacer estas comparaciones tenemos varias formas, es decir, podemos echar mano de los estudios neuroanatómicos, también de estudios con imagen cerebral y de igual manera con estudios clínicos. Con respecto a los primeros, en los estudios neuroanatómicos, pues podemos ver aquí lo que sería pues una representación gráfica de la organización cerebelosa, en donde vamos a encontrar diferentes tipos de células, como la célula granulosa. También tenemos la célula de Golgi, una de las más grandes que podemos encontrar. Tenemos a las células de Purkinje, así como también a las fibras paralelas. Estas son tan solo algunas de las células que conforman al cerebelo, no lo son todas, pero sí quizás de las más importantes para entender su organización. Y de igual manera, lo que se ha observado en estos estudios neuroanatómicos es que la forma en cómo se comunica el cerebelo con otras estructuras, pues se vuelve también muy interesante para analizar. Por un lado, lo que vamos a tener es que gran parte de la información que llega hacia la corteza pasa por el cerebelo. El cerebelo hace un procesamiento y de ese procesamiento se va a tálamo para después pues disponerse a la región de la corteza cerebral que necesita usar esta información.
Y de igual manera lo que vamos a encontrar es que la corteza cerebral también va a mandar información al cerebelo y posteriormente se enviará a la región del cuerpo que requiera. Esto suscita nuevas cuestiones porque, por ejemplo, la visión clásica del cerebelo es que es una estructura meramente motora. Sin embargo, no toda la información que procesa es motora. En un gran sentido es una información sensorial, como lo veremos más adelante. Por otro lado, otra clase de estudios, como serían los estudios hechos a través de neuroimagen, pues lo que nos permiten mostrar también es que pues el procesamiento cerebral se puede ver pues modificado a partir, digamos, de lesiones o alteraciones. En este caso tenemos dos pacientes en la columna del lado izquierdo. Vamos a tener un paciente donde en la región inferior izquierda de la imagen pues se ve un tumor y en este caso se le pide a la persona que reproduzca algunas imágenes, como sería por ejemplo un cubo en 3 dimensiones, una estrella de 5 picos o esta figura con un semicuadrado y un semitriángulo, pues se ve con muchas dificultades. No por un impedimento motor, cabe señalar, más bien es por un impedimento de procesamiento. Y por otro lado, en el paciente del lado derecho, donde también en la imagen superior se muestra, particularmente en el cerebelo izquierdo, una lesión derivada de un tumor, pues bueno, esa persona hace una figura humana como se muestra en la parte inferior derecha. Esto entonces nos lleva a tratar de entender cuáles son las verdaderas funciones del cerebelo, que no nada más se limitan a una cuestión motora. Por un lado, lo que nos permite ver estos estudios es que realmente la función del cerebelo sería monitorear y ajustar la forma en cómo adquirimos la información sensorial y que pues en general el cerebelo pues no sería responsable de una conducta per se, sino que más bien su verdadera función a partir de estos estudios es que pues más bien facilita la eficiencia con la que otras estructuras de pues el sistema nervioso tienen que ejecutar sus funciones. Es decir, una persona sin cerebelo puede vivir, pero va a vivir con muchos errores en su procesamiento de información. Y por otro lado, pues también eso nos llevaría a que el cerebelo no nada más trabajaría con el movimiento, con la psicomotricidad, sino que también participaría en este monitoreo y ajuste de información que está involucrada con procesos cognitivos, con emociones y algunas otras funciones autónomas. De tal manera que para poder entender esto, pues el cerebelo, visto desde una perspectiva sensorial y no motora, pues contiene una gran representación de superficies táctiles, particularmente de superficies periorales, es decir, cercanas, digámoslo así, a la boca. En este sentido, pues también lo que se ha encontrado es que los patrones topográficos de organización pues son muy diferentes a los que podemos encontrar en otras estructuras cerebrales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para poderlo entender mucho mejor necesitamos retomar un concepto que es el concepto de la somatotopía. La somatotopía básicamente la encontramos en la corteza cerebral, en la corteza sensorial, en la corteza motora. Y a lo que hace referencia es que la corteza cerebral está organizada de una manera muy estricta. Es decir, vamos a tener una región, por ejemplo, de mano, al lado una de la muñeca, otra del brazo, otra del hombro, y así de forma consecutiva como se ve en la imagen de la derecha. Esto lo que implica es que la somatotopía muestra o genera una organización colindante de cada una de las partes de nuestro cuerpo, de tal manera que esa organización perfectamente estructurada pues la vamos a ver en la corteza. Y que bueno, pues cada parte del cuerpo tendrá una colindante
conforme también se muestra en el mismo cuerpo. Obviamente todo esto representado a partir de la organización del cerebro. Sin embargo, si nosotros volteamos a ver cómo está la organización a nivel de cerebelo, pues es realmente pues una organización muy diferente, donde podemos encontrar regiones de mano que colindan con regiones de labio. Sin embargo, pues todo lo que queda en medio parecería como perdido. Ahora, a diferencia de la corteza cerebral, ya sea motora o sensorial, pues hay una parte para cada región de nuestro cuerpo. Pero en el cerebelo, pues podemos encontrar muchas partes que están relacionadas a una misma sección de nuestro cuerpo. Es decir, podemos tener varias regiones, varios módulos de labio, podemos tener varios módulos de lengua, podemos tener varios módulos de mano, y que estos no necesariamente están juntos, sino que, como se ve aquí en la imagen, están fraccionados en diferentes lugares de la corteza cerebelosa. Entonces, para tratar de entender todo esto, se hace un estudio, este estudio comparativo en la manera en cómo se organiza la corteza somatosensorial de nuestro cerebro, por lo menos de la manera en cómo se ha organizado nuestro cerebro, y comparado con el de cerebelo. Para hacerlo de una manera comparativa, tomamos un modelo en ratas, en donde pues con 14 ratas macho de la cepa Wistar, pues se hace un estudio de la organización en dos regiones, en lo que es el lóbulo pirámide, en la parte central o medial del cerebelo, y el lóbulo paramediano, que está en las regiones laterales también del cerebelo. Lo que se hace es un registro eléctrico a través de lo que sería pues electrodos de superficie, en donde se expone el cerebelo de la rata y se va detallando qué partes se muestran representadas en este lóbulo pirámide y en el lóbulo paramediano, de tal manera que la actividad eléctrica se puede medir sin estimulación, es decir, una actividad basal, y luego con una estimulación táctil pues se ve la respuesta somatosensorial de estas regiones. Estas regiones, por ejemplo, evaluadas en lo que sería, digamos, el lóbulo paramediano, pues son proyecciones de vibrisas, de labio y de miembro anterior. Mientras que lo mismo, pero en el lóbulo pirámide, se evalúa regiones de miembros posteriores, la región femoral, de cola y las regiones lumbares. Cuando se hace este análisis para conocer la manera en cómo se ha organizado la información, pues obtenemos esto. Esta es una fotografía a través de microscopio óptico del lóbulo pirámide, y encima los puntos evaluados a través de este registro por medio de electrodo. Y cuando se establecen los módulos, pues a partir de la información obtenida, estos son los módulos, y se trata de hacer un análisis desde las regiones mediales a laterales, esto en región del lóbulo pirámide, y lo mismo para las regiones del lóbulo paramediano, en donde aquí, bueno, se hacen los análisis laterales, dado que estos lóbulos están a los lados. Esto se toma entre todas las ratas, se hace el análisis de sus módulos entre regiones somatotópicas y no somatotópicas, y comparado con pirámide y el lóbulo pirámide y el lóbulo paramediano. ¿Qué se encuentra a través de los modelos estadísticos? Bueno, el modelo estadístico que se ocupa aquí, el modelo de G cuadrada, nos muestra que hay diferencia significativa en la manera en cómo se organizan estos dos lóbulos. Aquí lo interesante de todo esto, de hacer este análisis, es que el lóbulo pirámide, el que está en medio, pues es una parte de lo que llamamos paleocerebelo, es una región muy antigua del cerebelo. ¿Qué observamos ahí? Que la organización es muy estructurada, es somatotópica y prácticamente no varía de individuo a individuo.
Es decir, es muy similar a lo que se observa, por ejemplo, en la corteza cerebral. Mientras que en las regiones del lóbulo paramediano, como sería o llamaríamos así, las regiones de neocerebelo, una región que evolutivamente es más nueva, pues en neocerebelo lo que encontramos es que la organización es no somatotópica, es fraccionada y que varía de individuo a individuo. Es decir, al parecer es susceptible de pues el aprendizaje. Y esto lo que genera al fin y al cabo pues es una mayor diversidad de módulos por unidad de área en las regiones de neocerebelo y de paleocerebelo. ¿Esto qué significado le podemos dar? Bueno, el primer significado que le podemos dar es que desde el punto de vista adaptativo, evolutivo, pues el aumento de proyecciones que nosotros podemos observar se ha dado, digamos, de una manera pues también exponencial. Es decir, entre más novedad tengamos en nuestras estructuras cerebrales, pues mayor complejidad en los arreglos. Las partes más antiguas de la corteza cerebral, por así decirlo, tienen una organización más estructurada, muy definida y que no varía de individuo a individuo. Pero en cambio, las regiones más nuevas, más, llamémosle así, evolucionadas desde el punto de vista del tiempo, pues llegan a tener una serie de arreglos más complejos, mucho más variantes y que son más susceptibles al aprendizaje. Esto entonces a lo que nos lleva a concluir es que pues hay un incremento en la complejidad del procesamiento de información y esto lo que nos va a permitir observar es una mayor riqueza en la versatilidad y variabilidad conductual de los organismos. Es decir, que conforme más novedosas sean nuestras estructuras cerebrales, su organización va a ser más compleja, mientras que las estructuras más antiguas mantienen una organización estable, estructurada y que no varía de individuo a individuo. Esto también lo que nos lleva es a que las regiones laterales del cerebelo, por ejemplo, están relacionadas con diferentes áreas asociativas de la corteza cerebral y eso pues a su vez lo que nos permite es pues tener una mayor variedad de proyecciones córtico-cerebelosas, es decir, la actividad que llega al cerebelo y que se procesa en ese lugar, pues va a dar lugar también a una corrección de errores, pero al mismo tiempo permite que la información variante se lleve a la corteza cerebral y eso entonces el resultado que vamos a tener a nivel de corteza es un incremento en el manejo de información. Como la información ya va definida, ya va muy estructurada, pues eso nos permite tener también en la corteza cerebral pues una capacidad de procesamiento más rápida. Y eso entonces, ¿qué nos da como resultados? El primer resultado que nos da es que vamos a tener una mayor complejidad, vamos a tener una mayor versatilidad en nuestro comportamiento. Y eso reditúa en que nuestras conductas sean más adaptativas, sean más eficientes. Y esto, pues a su vez, el resultado que va a generar en total es una secuenciación y temporización del manejo de información por parte de nuestro sistema nervioso. Es decir, nos va a permitir tener un mejor procesamiento en todos nuestros procesos y el resultado es que nos permite un acoplamiento óptimo de acciones. Entonces, ¿qué significa en general? Resumiendo, pues que conforme ha cambiado también el cerebro, también ha cambiado la manera en cómo se organiza y estas organizaciones cada vez más complejas son las que nos han permitido tener una mejor capacidad para poder realizar procesamientos complejos y eso pues al fin y al cabo se muestra en una forma de comportamiento más adaptativo, más evolutivo, capaz de poder confrontar a todo lo que sucede en nuestro entorno y tener una mejor capacidad de adaptación a través de estos principios de la selección natural. Bueno, por mi parte sería todo en este video. Vamos a continuar más adelante con otros temas de evolución. Nos vemos pronto. Gracias.